Hola, buenas tardes, oyentes de Jaén Plus Radio. Hoy, en un principio, vamos a hacer un programa Flash Jaén con una historia que es interesante, sobre todo con las personas que han iniciado unos acontecimientos que nos afectan de alguna manera a todos nosotros, pero que, como pasaron años, han quedado un poco en el olvido. Así que hoy, en cuanto al lema que tenemos en nuestra emisora, que es de Toma la Palabra, hoy la va a tomar con nosotros Eduardo Becerra, que es un amigo, que es profesor y que es un vecino, y me ha narrado alguna historia de su abuelo que ha afectado un poco a los acontecimientos históricos que ha tenido Jaén, como la desamortización de Madó y algunas cosas más. Y entonces también que ha estado en relación directa, también con la Puerta de Arenas, con Santa Lucía. Y creo que personajes como el abuelo de nuestro amigo Becerra, Eduardo Becerra, creo que merecen una cierta atención porque en cierta manera nos viene afectando a todos. Entonces yo le doy las buenas tardes, Eduardo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y de entrada voy a preguntarte cómo ha surgido la idea de todos los familiares que coincide con el 125 aniversario de la creación de la Orden de la Cofradía de Santa Lucía, que está muy emparentada y muy relacionada con vuestra familia. ¿Cómo surge la idea esta? Bueno, en principio, pues, en una reunión familiar con algún familiar, concretamente con Antonio Becerra, pues hablando, pues decíamos, hay que ver nuestro abuelo, que fue una persona que hizo tantas cosas y que está olvidado. Teníamos que hacer algo, no sé por qué no hacemos nada, ¿no? Entonces, aprovechando el 125 aniversario, pues yo he creído que era el momento de hacerlo. Y el momento de decir, aquí estamos, este señor fue un señor que hizo cosas importantes, que arriesgó todo por su pueblo, y hay que decirlo. Y por eso estamos aquí. Bueno, vamos a empezar un poco de la biografía. Tu abuelo, estamos hablando de tu abuelo, es de Campillo Arenas, muy cerca de Carchelejo. He de decir que hay un cierto parentesco, porque también yo procedo de Carchelejo, y luego al final contaré algunas anécdotas bastante graciosas y idiosincrasia de lo que es la Puerta de Arenas con respecto a la frontera natural entre Carchelejo y Campillo de Arenas. Cuéntanos un poco cómo fue, porque nos estamos remontando al año casi cerca de 1800 y pico, ¿no? No, estamos remontándonos al año 1902, que es cuando mi abuelo, en esos años, es cuando él hace la inversión más grande, que es poner una fábrica de luz para darle luz a su pueblo. Mi abuelo fue una persona que en el dinero que tenía, que según nuestros familiares, mi padre o los padres de mis primos, ascendía a 400.000 pesetas de aquella época, pues mi abuelo lo invirtió todo en darle luz a su pueblo, que entonces se alumbraba con cantinas. Sí, es una central hidroeléctrica mixta, ¿no? Sí, de un salto una de agua. central hidroeléctrica mixta de un salto de agua con un motor diésel, es decir, que es térmica y de agua. Hay también otro detalle, Eduardo, que le hemos estado refiriendo a nosotros cuando hemos estado tomando un café, de que también dentro de aquella parcela pertenecía también a una orden religiosa, que cuando yo he hablado que si nos remontábamos al año 1800 y pico, porque me estoy remontando a la desamortización que hacía Madó, donde de alguna manera afectó un poco a toda la idiosincrasia histórica que tenía con respecto a todo. Creo que había un convento así dedicado a los basilios. Cuéntanos un poco el basilios. Estaban los basilios allí y la finca de los basilios tenía, según Ortega Sagrista, 800 hectáreas. Claro, cuando llega la desamortización, en los basilios se van a posadas. El destino que cogen, pero el Estado necesitaba ingresar dinero para Hacienda, porque los curas lo tenían aquello un poco perdido, ¿no? Estaba todo arrendado y no se sacaba el dinero que el Estado podía sacar. Eso es el origen de la desamortización de Madó. Entonces fue bastante grande la desamortización, y concretamente estamos hablando de 800 hectáreas. ¿Qué ocurrió? Según yo he oído y he leído, pues parece ser que eso se subastó. Entonces, en la subasta, pues claro, lógicamente entrarían gente de Carchelejo, gente de Campillo, distintas personas, concretamente los Lozanos fueron uno de ellos, los Becerras también, porque decían que llegaba, lo de los monjes llegaba hasta la Puerta de Arenas, y que ya allí en Puerta de Arenas había un molino maquilero.
O sea que ya había allí un molino. Eduardo, permíteme que haga un inciso y meta aquí una especie de cuña. Cuando se produce la desamortización de Amador, los monjes, los monjes que están en Cazalla, en un convento, en Cazalla, se van, como dices, a posada, pero se llevan una imagen. Se llevan una imagen de la Virgen, y la imagen de la Virgen que se lleva es lo que hoy es la Macarena de Sevilla. La Macarena de Sevilla. Perfecto, la Macarena de Sevilla, que está aquí, estuvo en el convento, digamos, dentro de los términos de Carchelejo, pero dentro de lo que era la finca que estaba conformando la orden de los basilios. Sí. Quiero decir que la imagen que tienen los sevillanos de la Macarena procede de esa línea fronteriza que está en el convento entre Carchelejo y Campillo Arenal, y que tu familia de alguna manera también revitalizó un poco el mantenimiento de aquella imagen en un principio, y creo que también un pariente tuyo hizo una réplica pequeña que fue... Te lo cuento, vamos a ver. El tema fue que un monje, según la historia que me contó mi primo, eso estaba documentado y escrito, pero no ha aparecido en la Macarena que tiene Virgen de la Esperanza, que tiene mi familia, pues no ha aparecido ese papel. Pero mi primo me dijo que se lo había hecho un monje a mi bisabuela, que era Esperanza Jiménez Talavera, ¿vale? A esta, que estaba casado con José Ruiz, Esta le hizo la talla, y entonces eso pues pasó a formar parte de su casa, y ya lo heredó su hija, que fue mi abuela, que también se llamaba Esperanza. Es que en nosotros los nombres están muy claros. El nombre que predomina en nuestra familia es Esperanza. Yo también tengo una cosa, Eduardo. Yo también tengo un pariente, padre de mi abuelo, se llamaba también José Ruiz, y era de Carchelejo. José Ruiz. El José Ruiz que era nuestro abuelo, nuestro bisabuelo, era José Ruiz Yeguas. José Ruiz Yeguas. Y él quería que lo llamaran Yeguas, no sé por qué motivo, pero yo sé que los Yeguas eran de Escañuela y eran gente noble, y a lo mejor él prefería, en vez de llamarse Ruiz, Yeguas. Para casarse con mi abuela, pues utilizó Yeguas como apellido. Entonces los basilios, como he dicho, se fueron a Posadas, pero Posadas se le quedó pequeño y se marcharon a Sevilla, y desde allí hasta hoy, ¿no? La Macarena estuvo en Carchelejo, y nosotros tenemos una imagen tallada por un monje de la Macarena, que ha pasado de mi bisabuela a mi abuela, y de mi abuela a mi tío Antonio, y de mi tío Antonio a su hijo Pepe Becerra, y ahora lo tienen los hijos de Pepe Becerra. O sea que lo conservamos. Lo mismo que conservamos también la cama de mi abuelo. Yo la tengo, la cama de mi abuelo. Una cosa, Eduardo, cuéntame también un poco, ahora vamos a pasar, de que tu familia, de alguna manera, tu abuelo fue el primer hermano mayor que fue de la cofradía Santa Lucía, que ahora, como digo, se mantiene, y que ahora está cumpliendo los 125 aniversarios, y que se va a hacer, creo que una fiesta, de alguna manera. Se ha hecho ya. Ya se ha hecho, ¿no? Sí. Con motivo ahora. Bueno, cuéntanos un poquitillo de alguna para retomar ese hecho. Mi abuelo, eso no lo sabemos, si fue o no fue el fundador, no lo sabemos. Seguro que estaba en el Ajo, pero sí fue el primer hermano mayor. Eso sí es cierto. El primer hermano mayor fue, lo otro no lo sabemos, pero seguro que estaba en el Ajo. Vamos, cuando se fundó, porque el terreno donde está la ermita era de mi abuelo y lo cedió. Pero no solamente lo cedió mi abuelo, sino cuando se hizo la ampliación de la ermita, un familiar mío, que es Paco Becerra, que es el heredero de ese cortijo, lo amplió, le amplió, le dio más terreno a Santa Lucía para que fuese más grande la ermita. Hay que decir que Santa Lucía, cuando se va a Granada, antes de meterse en el puente de la carretera de Granada, se ve al margen derecho, al lado del restaurante, es la ermita de la que estamos hablando. De la ermita, está en el túnel de Santa Lucía. Sí, antes de meterse en el túnel. Y ahora voy a contarte otra pequeña anécdota con el tema de Carchelejo, que nos hemos divertido algunas veces. En el siglo pasado había una pugna, y que duró casi hasta bien entrado el primer cuarto de siglo XX, donde resulta que el alcalde de Carchelejo no estaba de acuerdo con las lindes que se habían conformado entre Carchelejo y Campillo Arenal, porque Carchelejo reclamaba que la ermita de Santa Lucía pertenecía al término municipal de Carchelejo. Así que se llevaron al presidente de la Diputación para que pudiesen hacer las lindes definitivas, y entonces, pues claro, se llevaron al topógrafo de la Diputación. Hay que decir que el Ayuntamiento de Campillo Arenal
era más potente que el de Carchelejo, y cuando suben allí al monte donde se ve el que es castillo, cuando empiezan a tirar lindes, se dan cuenta que le hacen la cobra, y de alguna manera el pobre alcalde de Carchelejo, que no se da cuenta que le están tomando un poquito el pelo, trazan las lindes basadas en la estrella polar, de alguna manera que no sabía por dónde le venía, trazan la línea, por lo cual resulta que Santa Lucía cae en manos del pueblo de Campillo Arena, que el término entre Campillo Arena y Carchelejo, si uno está en la ermita, estamos hablando de 20 y tantos metros. O sea, de 20 de la bomba para allá, de la bomba para allá. Fueron de alguna manera que por eso Carchelejo también celebra Santa Lucía. Es que la diferencia que había fundamentalmente es que nosotros teníamos un alcalde que creo que fue el mejor que hubo, se llamaba Vega, creo, y era un buen alcalde, y el vuestro pues era malo. Y entonces a lo mejor teníamos gente en Madrid que era buena. Y la Diputación de Jaén también. Y la Diputación de Jaén al favor. O sea que fuimos mejores que vosotros y nos llevamos el gato al agua. Yo me acuerdo que era pequeño cuando estaban trazando las lindes. Era muy pequeño yo. Y estuvieron allí trazando las lindes y lo vi aquello. No entendía nada ni sabía lo que estaban haciendo porque yo era muy pequeño, tendría 7 u 8 años o por ahí. ¿O 9. Sí, yo esa anécdota se la contaba. Pero sí es cierto porque claro, es que está justo, me parece que en la bomba donde está la linde, no sé seguro. Sí, está en la bomba donde está la bomba de agua, por pocos metros. Y incluso yo creo que nuestro restaurante estaba en Campillo y de ahí para abajo es Carchelejo. Pagaban la contribución en Carchelejo. Sí. O sea que creo que sí, eso no te lo puedo. No, pero solo es una anécdota que han confeccionado un poco en la historia, que como estábamos hablando tomando el café, hay que ver que nuestros antepasados, todo lo que pudiesen hacer para poder llegar a esta situación histórica, y la verdad que no sé qué pueden quedar en el olvido. Nosotros, nuestro lema, que sabes que en la emisora que es Toma la Palabra, queremos que todas aquellas personas que tengan algo que decir y que no quieren quedar en el olvido, porque hoy cada día se va quedando un poco más, ya casi el día de ayer ya es pasado, ¿no? Queremos, y a mí me agrada mucho de poder que me hayas contado todas las cosas de tu abuelo, porque de alguna manera, sin haberlo sabido, afecta un poco a la familia y a toda la Totalmente. Vida. ¿Qué más nos podríamos contar ahora con la celebración que vaya a tener los más de 110 personas vamos a estar, seguro? Ha sido un éxito. Con tu abuelo José Becerra. Sí, ha sido un éxito bárbaro porque claro, aquí hay gente que está en Jaén, gente que está en Granada, pero también hay gente que está en Madrid. Y viene de Madrid, estamos a este evento. Ha tenido éxito, la gente lo estaba deseando de que se hiciera algo, y porque ya te digo, es que estábamos como callados, ¿no? Tenemos que decir, teníamos un abuelo del que nos sentíamos orgullosos, y eso hay que decirlo, sí. Y punto, y hay que decírselo a la gente. Mi abuelo invirtió todo por Campillo, lo dio todo por Campillo. Después llegaron las inseguridad jurídica que había, los problemas de la guerra civil y una serie de problemas. Respecto a la guerra civil, la Virgen, bueno, la imagen de Santa Lucía que estaba allí no es virgen, es santa. Santa Lucía, resulta que la imagen que está ahora allí, que se venera allí, no es la que estaba en la guerra civil, porque en la guerra civil, como en muchos casos, muchas imágenes desaparecieron y se escondieron y no ha vuelto a aparecer por miedo a que fuesen destruidas, ¿no? Claro. Creo que tu abuelo también fue un protector de la vieja imagen, ¿no? Nosotros teníamos, mi abuelo tenía un capataz que se llamaba Ballesteros, que vivía en el Cortijo, y enfrente estaban los que cuidaban la ermita, que era Juan, Juana y todo esto. Entonces Juan vio a unos milicianos disparándole a la Virgen, fue en busca, a la santa, fue en busca de Ballesteros y le dijo: mira lo que está pasando, tenemos que hacer algo, la van a destrozar. Y entonces Ballesteros pues le diría a mi abuelo algo, porque claro, el peligro que había ahí es que si te cogían que tú habías emparedado a la Virgen allí, te fusilaban a ti, a Ballesteros, a mi abuelo y al yesista y a todo el mundo, ¿vale? Entonces, claro, pues el que daría permiso para que eso se hiciera, y estuvo emparedada toda la guerra. Cuando terminó la guerra la sacaron de allí, entonces ya fue en todos los acontecimientos siguientes. Pues cuéntanos alguna cosa más de la celebración que habéis tenido, y tenéis pensado repetirla en más ocasiones, ahora que habéis recuperado toda la familia ese ardor por la historia de vuestro abuelo. ¿Va a redundar de cierta manera en la ermita? ¿Va a redundar de cierta manera en la cofradía? ¿Se va a seguir manteniendo? Nosotros la cofradía tiene su
su cofrade, que sí. es su hermana mayor, y nosotros no pretendemos ser hermanos mayores. Ya mi hermano Paco fue hermano mayor y mi primo Emilio fueron hermanos mayores. O sea que ellos ya, nosotros, solamente ha habido 3 hermanos mayores, ¿vale? Mi abuelo y mis dos primos y hermanos. No pretendemos nada de eso, pretendemos simplemente ensalzar la figura de nuestro abuelo, que la gente conozca algo sobre nosotros, que nosotros hemos sido gente muy honrada y que hemos estado siempre apostando por el pueblo, que nos ha importado el pueblo, que luego llegó la guerra, que luego llegó la crisis, que la gente no podía pagar, que eso es lo mismo que en esta crisis última que había, y esos débitos y esas cosas que tenían, pues claro, hizo que mi abuelo tambaleara su economía, se tambaleara, ¿no? Pero nosotros no pretendemos nada respecto a la cofradía. Yo lo digo Eduardo. Sobre nuevamente hacer otra reunión, pues yo lo voy a proponer. Yo creo que cada 5 años o 10 años podíamos hacerlo. Yo lo digo, Eduardo, porque Santa Lucía, yo creo que se celebra en enero, ¿no? En Santa Lucía no, en mayo. ¿En mayo? En mayo. Sí, al mismo tiempo que la del Rocío. Creo que lo he confundido entonces con lo de San Antón en Carches también, que salieron en San Antón, en Carches. No, allí no. Y bueno, y otra cosa que vemos, que sí se tenía que recuperar, es qué es ahora mismo la romería y qué era antes. La romería ahora mismo, yo soy partidario de que haya cofrades de Carchelejo, de Noalejo, de Cambil, de Arbuniel, porque eso antes es que iban allí, iban allí, y ahora veo poca gente que no sea de Campillo. Creo que hay que darle impulso, pero eso no corresponde a nosotros, eso le corresponderá a la cofradía de Santa Lucía. ¿Nos gustaría verlo? Pues sí, porque lo hemos visto en otra ocasión. No, nosotros del tema, que yo nací en Jaén, pero tú sabes que tengo los 8 apellidos de Carchelejo. Sí. Yo digo muchas veces, los 8 apellidos son de allí. Yo he oído muchas veces de Santa Lucía como algo también propio de Carchelejo. Sí, es que es y propio me da de Carchelejo. Y me da un poco de que efectivamente no se haya tenido esa consideración, porque la verdad... Al único que he visto de Carchelejo por allí ha sido el alcalde. El alcalde sí va, ese no falla. Bueno, ese está allí todos los años. Como el mejor representante del rey es el alcalde, pues que nos representa a todos, que va allí. Y desde aquí le animo a Enrique para que Enrique la próxima vez se lleva a todos los concejales y unos cuantos más. Y se haga algo Campillo porque puedan asistir otros pueblos. Bueno, además, fíjate una cosa, aunque no vienen un poco aquí a colación, date cuenta que Carchelejo, Campillo, Arenas tiene una fiesta que es patrimonio de moros, que es de moros cristianos, que son los muy pocos que se celebran. Creo que son Carchelejo, Campillo, Arenas y creo que Vélez. Creo que es nada más. Nosotros estamos en la frontera, donde estaban los árabes, los moros, y entonces lógicamente ahí todavía luchas, y entonces eso se festeja todos los años, tanto en Carchelejo como en Campillo de Arenas. Así como una fiesta común. Sí, ellos lo hacen en sus fiestas. Bueno, Eduardo, ¿quieres añadir algo que a mí se me haya quedado un poco dicho, algo que se me haya quedado? Porque lo que sí está claro es una cosa, de que tu abuelo primero era un enamorado de su pueblo. De su pueblo, claro. Se casó también con el cónyuge que era de Carchelejo, por lo cual reforzó mucho el parentesco para que puedan salir las cosas muy bien. Montó una empresa, fue una persona innovadora y hizo una central hidroeléctrica mixta. Eso le dio para poder sacar la electricidad, para dársela al pueblo, y montó también una panadería para poder abastecer de panes al pueblo. Hizo también Santa Lucía, de la cual hoy cualquiera puede pararse allí en el restaurante y ver aquella ermita que tan importante. También cedió terreno. Y que de alguna manera, por sus obras los conoceréis. Pues quiero darte un poco las gracias, Eduardo, que por las obras que ha hecho tu abuelo y por la deferencia que has tenido tú como nieto hacia él, porque nos alegra mucho haberte oído, que nos alegraría mucho oír tantos legados como hay de gente en Jaén que se nos van a ir o se nos han ido sin tener la más mínima referencia, y que sea de alguna manera este flash de Jaén, que sea de alguna manera el inicio de conocer a aquella gente que nos han puesto y que de alguna manera han hecho de nosotros lo que en parte somos, ¿no? Yo no tengo más que decirte, y si tienes que añadir alguna cosa más, toma la palabra y ciérrame el programa. Voy a decir más cosillas. El abuelo también fabricaba aceite. Lo que pasa es que no sabemos si la fábrica era suya o era arrendada,
pero en el Ventorrillo, que sabes dónde está, Sí. esa fábrica que había allí, mi abuelo allí fabricaba aceite. ¿Y por qué lo sabemos? Porque ha aparecido un albarán en el Cortijo, estamos, con el membrete de José Becerra Ruiz, fábrica de aceite del Ventorrillo. No sabemos si él realmente era suya o era arrendada. Él ha sido una persona buena, una persona que educó a sus hijos buenos. Yo jamás vi a mi padre hablar mal de un hermano ni de nadie, y eso era gracias a la educación que le dio su padre. Y eso no solamente en mi padre, sino en mis tíos también, que mis tíos también han sido importantes, porque tuvieron que salir adelante con el legado de mi abuelo. Unos se retiraron y se fueron al campo, y otros siguieron dale que te pego allí, intentando sacar adelante la fábrica de luz, intentando sacar el molino, y transformaron ellos el molino en una fábrica de harina moderna, que no llegó nunca a funcionar. Tuvieron mala suerte, porque lo engañaron o por cualquier otra circunstancia, aquello no llegó nunca a funcionar. Pero unos en un sitio, otros en otro, siempre entre los hermanos se han respetado, los primos también, y esto es muy importante, y es un legado que tenemos de nuestros abuelos, ¿vale? Es uno de los legados más importantes que se puede tener, el parentesco y el reconocimiento. Y yo te vuelvo a decir, Eduardo, me alegra muy mucho de que de alguna manera quieras hacer ese homenaje en nombre de una persona que no ha vinculado y todo esto, ¿no? Pues yo doy las gracias a vosotros, porque creo que me siento orgulloso de transmitir mis sentimientos, que tengo. Nosotros cuando montamos, Eduardo, tú que has sido un vecino que no has visto aquí trabajar, a nosotros montando sillas y haciendo todo esto, queríamos hacer una emisora dedicada exclusivamente para el jiennense, porque creemos que el jiennense y Jaén es una ciudad casi denostada en todos los alrededores, y la verdad es que hay aquí mucho oro debajo de la superficie que pisamos, y queremos recuperarla, y nosotros como de alguna manera en esta pequeña emisora tan humilde, la más humilde de todas, queremos recuperar cosas como la de tu abuelo y muchas cosas más que queremos que vengan de alguna manera. Por eso, por lo cual, lo que nos acaba de contar es que lo hacemos como si fuese una cosa nuestra. Y es más, te voy a decir una cosa, incluso hasta necesaria, de alguna manera poder recuperar los personajes que han tenido aquí, que de alguna manera pues han hecho lo que han hecho. Yo lo único que puedo decir ya desde aquí, Eduardo, darte las gracias porque eres un amigo, eres un vecino. Él se llama Eduardo Becerra, yo me llamo José Romero Rodríguez, como bien te he dicho, 8 apellidos de Carchelejo, mi familia, la abuela de mi abuela era de Campillo Arena, claro. Pero bueno, de la familia Aguilar, y de alguna vez cuando me contaste del tema de Santa Lucía me dije, me apasiona hablar esto, y sobre todo de una cosa que se lo conté ayer uno de Carchelejo, y se quedó sorprendido, que dijo, no me digas que la Macarena salió de Carchelejo para Sevilla. Digo, pues sí. De hecho, en Canal Sur ofrecieron que se hiciese una réplica de la Macarena antes de que la pintaran, antes que le hiciesen los retoques que le han hecho, y ponerla en una hornacina en la iglesia de Carchelejo. Pero Enrique desistió de que pudiese tener la iglesia de Carchelejo una réplica de la Macarena de allí. No, está allí bien custodiada. Pero que estuvo allí. ¿Vale? Bueno, pues muy bien, y también deciros también un poquito, que esto es importante, de dónde, quién fue el primer Becerra conocido, y de dónde procedía. Los Becerras procedían de Noalejo, porque, bueno, por allí aparece un tal Bernardo Becerra, y una sobrina nuestra investigó sobre este señor y aparecía en el siglo XV un Bernardo Becerra. Y entonces me supongo que ese heredero, Bernardo Becerra, es del que vino en el siglo XV aquí. ¿Y de dónde vinieron? Pues vinieron de Galicia, de un pueblo pequeñito que hay, que el 60% son Becerra. Bueno, nos vamos a enrollar mucho, pero te voy a decir una cosa. En la universidad, cuando se produjo después de la batalla de las Navas de Tolosa, cuando vino la nobleza del norte a ocuparla, la zona de Aragonesa se extendió por la parte de Cazorla hacia el Mediterráneo, y la zona de Castilla se vino hacia este lado. Pero como tenemos un programa
de historiadores. Y un programa así sería muy interesante, que como vamos a tener también otro programa dedicado a la heráldica jiennense, pues sería bastante interesante de que de alguna manera pues te vinieses por aquí y preguntases, por ejemplo, cuál es de alguna manera el primer becerra que entró en la provincia de Jaén antes de ser provincia de Jaén, pero que Jaén como tal existía. Nosotros tenemos un Bernardo. No nos podemos más, Eduardo, porque tenemos a los jóvenes que nos están mirando ya en la puerta. Yo vuelvo a decir nuevamente las gracias, me alegro de verte aquí y esperamos que en el próximo Flash Jaén pues podamos encontrar el legado de alguien con tanto nivel como puede ser el de tu abuelo. Así que yo le doy las gracias y buenas tardes y hasta la próxima.